Bienvenidos al segundo módulo de la Escuela de Formación Betsaida. Hemos venido hablando sobre la Biblia y hemos tratado el Pentateuco. Ahora vamos a empezar con los profetas, el movimiento profético y todo lo que significa el movimiento profético. Quisiera empezar por la palabra profetés del griego o naví del hebreo. La palabra profeta significa mensajero o portavoz o el que habla en nombre de. Recuerden que el profeta es el que habla en nombre de Dios, por eso de ahí viene la palabra. Los profetas entonces son aquellos que reciben la comunicación de parte de Dios y hablan en nombre de Dios. Se han dividido los profetas por sus escritos, algunos no han dejado escritos, de verdad no hay, como Natán, por ejemplo, el profeta que habla con David. Elías y Eliseo, los primeros profetas, tampoco hay escritos como tal. Luego hay otros que escribieron un poco libros extensos, como Isaías, Jeremías, por ejemplo, que se consideran los profetas mayores, y otros escritos más pequeños, como Amós, Oseas, que son los profetas menores. ¿Qué es lo interesante del movimiento profético? El movimiento profético es la voz de Dios en medio del pueblo. Podríamos pensar que un profeta es un adivino, que mira el futuro. No. Un profeta es el que mirando el presente puede predecir lo que puede pasar después. Les pongo un ejemplo. Tú vas al médico y el médico te dice, tienes gastritis. Si sigues tomando café, tomando bebidas negras, bueno, etcétera, etcétera, pues vas a tener un cáncer. El médico fue un profeta. ¿Te adivinó lo que te iba a pasar? No, sino más bien de la realidad y mirando lo que podría suceder, pues hizo su pronóstico. Eso es más o menos el profetismo. Según la distribución de la Biblia hebrea, los libros de los profetas se clasifican de la siguiente manera. Profetas anteriores, recuerden que en la historia del pueblo de Israel está el destierro, o sea que los tomaron de su pueblo y los llevaron a otra parte. Y eso marcó en el pueblo de Israel toda su historia. Entonces están antes del destierro, en el destierro y después del destierro. Los primeros profetas anteriores al destierro está Josué, Jueces, el libro de Samuel y el libro de los Reyes. Usted me va a decir, pero el libro de los Reyes también es profetismo. Sí, de acuerdo a la Biblia hebrea es profetismo. Luego están los profetas posteriores al destierro, entonces están Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Falta ahí Daniel, que está dentro del destierro, Daniel y el segundo Isaías. Luego vamos a adentrarnos en cada profeta y me entenderán mejor. Los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Otros califican de otra manera los profetas como preexílicos, exílicos y posexílicos. Recuerden que ¿de dónde sale un profeta? Un profeta sale desde el pueblo. El profeta no es alguien, digamos, extraterrestre o de alguna clase. No, los profetas salen del pueblo y de diferentes clases sociales. Entonces, ¿qué es un profeta? Podríamos decir la primera cosa que es un hombre inspirado. ¿Cierto? Que es la inspiración divina. Ustedes dicen, no tengo inspiración para componer una canción y hablan de las musas, ¿cierto? ¿Qué es lo que me inspira para? La inspiración es eso que me mueve a escribir, que me mueve a decir. Es un hombre inspirado porque el que lo inspira es Dios, ¿cierto? Dios es el que lo inspira a hablar, el que lo inspira a profetizar. También el sufrimiento de su pueblo lo invita a profetizar precisamente. Ahora, entonces, nadie en Israel tuvo más conciencia de ser un hombre inspirado que los profetas, porque hablaban en nombre de Dios, eran portavoces de Dios. El único apoyo, la única fuerza que tenían es la palabra de Dios, ¿cierto? Ustedes han escuchado que dice oráculo del Señor, por ejemplo. Que son las mismísimas palabras de Dios. La palabra, como dicen los profetas, y tomando las palabras de los profetas, a veces se asemeja a un león rugiente,
Amós 1:2. En ocasiones gozo y alegría íntima, Jeremías 15:16. La palabra con frecuencia es imprevista, ¿cierto? E inmediata. No es que yo me ponga a hacer esto para que Dios hable conmigo, no. Llega de manera cuando menos lo piensa. Tenemos ejemplos como Jeremías 42 del 1 al 7, que está el profeta y le llega la palabra de Dios, lo invita, por ejemplo, a que vaya al taller donde se hacían todas las cosas de barro, y ahí le inspira la palabra de Dios, y lo inspira y llega hasta él la palabra de Dios. Es un fuego ardiente que, como dice Jeremías, me invita a proclamarlo, por más de que cuando hablo todo el mundo se burla de mí. Segunda cosa, que es un profeta, es un hombre público, ¿cierto? Su deber es transmitir la palabra de Dios. ¿A quién? A todos. Y por eso es un hombre que está en la plaza pública, que está, digamos, dando su mensaje por todo lado. La gente se reúne para escuchar su mensaje. Muchos lo aprueban, otros no lo aprueban. De hecho, por eso muchos maquinan y se unen para matar a los profetas. Conoce toda la parte política y conoce sus maquinaciones, sabe lo que hay detrás de cada cosa. Generalmente escucha el descontento de los pobres, de los campesinos, y mira, compara la pobreza de un campesino con lo lujoso que tiene el rey, y de ahí viene su inspiración y viene su palabra. Una tercera cosa que podríamos hablar es que el profeta es un hombre amenazado, siempre. Desde antaño hasta hoy, aquel que nos dice la verdad nos parece malo y queremos sacarlo de lado. Y pues mucho más los profetas, y por eso siempre están buscando sacarlos del camino. Ezequiel 33, 30 al 33 nos habla de la amenaza del fracaso apostólico. ¿Qué me significa eso? Que lo que diga no se cumpla. Entonces, que Dios me diga algo y no se cumpla. Por eso es que Jonás, por ejemplo, huye de Dios, porque dice, yo voy a Nínive, les digo que tú vas a hacer esto y después no lo haces. ¿Quién queda mal? Quedó mal yo. Y por eso mejor huye. Siempre persecución y cárcel y la muerte van de la mano con el profetismo. Por ejemplo, Zacarías es apedreado en el atrio del templo. Urías es acuchillado y tirado en una fosa común. Esta persecución no solamente de los reyes y los poderosos, también de la gente humilde, ¿cierto? De la gente que supuestamente el profeta defiende y cuando les dice la verdad no les gusta. Cambian totalmente la orientación de su vida. Dios los llama y los transforma totalmente. Lo que le ocurre a Amós, a Eliseo, que son campesinos, pero que debido al llamado de Dios se vuelven hombres públicos y hombres amenazados. Podríamos decir que a veces es casi inhumano esa persecución. La otra característica es un profeta carismático. Es un hombre que rompe las barreras, ¿cierto? Podríamos decir casi que un loco, pues, pero que lleva a través de su vida la palabra de Dios a extremos, como por ejemplo manda a Oseas que se case con una prostituta para mostrarle el mensaje. El profeta que anda desnudo para mostrar el mensaje también. Entonces es un hombre de carisma, pero que no solamente son profetas hombres, también hay profetas mujeres, profetisas. Está Débora en el libro de Jueces, por ejemplo, en el capítulo 4, o está Hulda en Segunda de Reyes 22:11. Entonces, no son simplemente hombres, también son mujeres, de clases sociales de todas. Estamos los vinculados a la corte como Isaías, de clase más o menos alta, pequeños propietarios como Amós, o simples campesinos como Miqueas, que son llamados por Dios. No hay barreras religiosas tampoco, porque un sacerdote puede ser profeta, pero también un seglar puede ser profeta. No hay barreras de edad. Recuerden que Jeremías dice, mira que soy un muchacho, no sé hablar. ¿Sí? Jóvenes o adultos, a todos llama Dios para el profetismo. Ese hombre inspirado, esa mujer inspirada por Dios, es aquellos que llevan la palabra del Señor a los demás. ¿Qué palabra llevan o qué palabra muestran a Dios los profetas? Hay muchas cosas que podemos mencionar. Sobre todo, el profetismo
se basa en una terminología que generalmente es de llamar, de conversión, ¿cierto? Y es el llamado, por ejemplo, algunos a la unión nacionalista para salvarnos del poder que estamos viviendo. Algunas características de los profetas, como entran en éxtasis, por ejemplo, y a veces el Señor les habla en sueños, les habla en algunas celebraciones, en diferentes partes. ¿Qué enseñan? Generalmente enseñan, primero, un solo Dios. Un Dios que es único y que es universal. Segundo, invitan siempre a cumplir los mandamientos, que la moral que se viva, cómo se viva, es de acuerdo a los mandamientos. Y proyectan a una liberación futura, hacia el mesianismo. Eso es lo que significan los profetas. Los invito a que miren su módulo que tienen, averigüen un poco más, los invito a que empiecen a leer los profetas, y qué bueno que empecemos por el profeta Jeremías. Empecemos a leerlo porque eso nos va a dar la clave para entender lo que viene. Un gusto haber estado con ustedes y ojalá que podamos seguirnos encontrando.